Otra opción que nos da el Excel dentro del grupo ejes de herramientas de presentación para la mejora de gráficos es el control sobre, ofrecer un control sobre las líneas de la cuadrícula que dibuja en el gráfico. En este caso estamos viendo que este gráfico, pues cada 500 unidades está representando una línea horizontal. Estas son las líneas horizontales primarias. Entonces, bueno, aquí cuando apretamos en el botón líneas de la cuadrícula se nos abre un menú desplegable en las cuales aquí en la primaria podemos nosotros decir pues que no muestre ninguna, que a lo mejor pues, puede resultarnos de interés en algún caso que haya demasiada información, demasiado lío ya en la gráfica, pues quitamos las líneas de división porque a lo mejor no nos causan ninguna, no tienen ningún efecto esencial, o al contrario podemos decirle no solamente que nos represente las principales, que son las que tenemos por defecto, sino que nos muestre las secundarias. Las secundarias son subdivisiones más pequeñas de las que son las figuras, son las principales. En este caso, pues probablemente cada 100 unidades pues tenemos una subdivisión. Bien, en línea cuadrícula, en materia horizontal, podríamos tener las principales y las secundarias. ¿Qué quiere esto decir? Que aunque principales y secundarias cada 500 coincide una principal y una secundaria, pues queremos destacar una sobre las otras. Entonces aquí vemos que es una especie de papel milimetrado en el que tenemos los 500 un poquito más fuertes y los 100 pues un poquito más débil. Bueno, es una representación pues que queda bastante aparente, bastante bonita, y en resumidas cuentas lo que nos da es la opción de que nosotros la seleccionemos en el momento que queramos. Bien, la otra línea de cuadrícula que podemos controlar son las verticales. Las verticales, pues podemos darle, por ejemplo, las líneas de división principales, que es que nos diferencian pues, los datos de cada año, y del mismo modo también tenemos las verticales principales y secundarias, pues ya tendríamos exactamente los puntos. Quizás en esta representación en el que está centrado el valor del año del 70 está aquí, el del 71 está aquí, quizás lo más adecuado sería en este caso que la línea de cuadrícula fuera solamente las secundarias y quitar las principales. Ninguno, y quitar solo las secundarias. Bien, en este caso nos marca todas. Y otra opción que tenemos finalmente es alterar el grosor, el tamaño, el tipo de trazo con el que están hechas todas estas líneas, que en este caso pues podemos darle pues, tanto el tema de qué tipo de líneas, si línea sólida, línea degradada, estilos, bordes, sombras, etcétera. Es decir, tenemos toda una serie de opciones de relleno, incluso de rellenar toda la parte de gráfico pues de una manera o de otra, y los estilos pues darle diferentes sombras, etcétera. Bueno, todas son opciones que nosotros normalmente no utilizaremos demasiado a menudo para no, digamos, introducir de excesivos elementos gráficos que nos perturben la visión del gráfico, pero hemos de saber simplemente que tenemos ahí un conjunto de opciones que en un momento determinado podemos acudir a ellos para seleccionar alguno de ellos, pues para resaltar algún aspecto que queramos hacer énfasis pues en nuestro gráfico para realzar su mensaje.